El tabernero, un hombre con el alma tan manchada como su delantal, mantenía a una mujer en una jaula en un rincón de su inmundo local. No era una jaula de verdad, por supuesto, sino una hecha de silencio y terror. La llamaba su pajarillo que no cantaba, pues le habían cosido los labios con brutalidad, un cruel castigo por un crimen olvidado. Hombres de 100 millas a la redonda venían, no para oír cantar a las otras chicas, sino para observar su sufrimiento desafiante y silencioso. John Silent Corrigan, un pistolero cuyo único sermón era el ladrido de su Colt, no había venido por el espectáculo, había venido por whisky. Tomó asiento en una mesa al fondo, una costumbre ya arraigada. Desde allí podía ver cada entrada, cada salida, cada sombra que se movía con mala intención. Su mundo era el sendero solitario, un reino de polvo y viento donde la valía de un hombre se medía por su habilidad y su código. Se movía con una economía de movimiento brutal, un hombre que había eliminado cada palabra y acción innecesaria hasta que solo quedaba el propósito. Pidió su whisky levantando un solo dedo, se lo bebió en 2 tragos medidos y dejó que el ardor familiar asentara el polvo del camino en su garganta. Su mirada recorrió el salón, no con curiosidad, sino con la fría y plana evaluación de un artesano. Vio la podredumbre en las tablas del suelo, la desesperación en los ojos de los mineros y la falsa alegría de las cantantes en el improvisado escenario. Y entonces la vio a ella. Los demás miraban a la mujer muda con una fascinación lasciva y codiciosa, como si su sufrimiento fuera un vino barato que se bebe de un trago. La mirada de Corrigan era diferente. Era la evaluación de un hombre que entendía las cosas rotas. Vio el temblor en sus manos, el ligero respingo cuando el tabernero Silas Kane reía demasiado fuerte. Pero bajo la máscara de terror vio algo más, un destello de acero duro e intacto en sus ojos. Era una mirada que conocía, era la mirada de una superviviente. Surgió una partida de cartas, como solía ocurrir alrededor de hombres como Corrigan. Jugó con la misma eficiencia silenciosa con la que hacía todo lo demás, su rostro una máscara de piedra indescifrable. Ganó no por suerte, sino por una observación implacable, su victoria una consecuencia inevitable de las torpes pistas y las bravuconadas de los otros hombres. Silas Kane, sudoroso y con una falsa generosidad, le dio una palmada en el hombro. «Un maestro del juego, el bote es suyo, amigo, y como extra», anunció a la sala. «Cualquier chica que cante en mi escenario es suya por esta noche, elija su melodía». El salón quedó en silencio, una tensión palpable flotando en el aire cargado de humo. Todos los ojos se volvieron hacia Corrigan, esperando. Él no miró los rostros esperanzados de las cantantes en el escenario. No se movió durante un largo y deliberado momento. Luego, empujó su silla hacia atrás, el sonido raspando ruidosamente en la repentina quietud. Rompió su silencio. Su voz un sonido bajo y áspero, como rocas moliéndose tras un derrumbe. «Quiero a la muda». El silencio en la sala se hizo añicos, reemplazado por una ola de susurros guturales y sorprendidos. La sonrisa de Kane vaciló. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en cuentas de vidrio negro. Esto no era parte del espectáculo. Esto era una violación. «¿A ella?», se burló Kane, con un temblor nervioso en la voz. «Amigo, no tiene ninguna canción que cantar. Está rota». La mirada de Corrigan era inquebrantable. Su expresión no cambió. Lenta y deliberadamente, deslizó una pila de dólares de plata de sus ganancias sobre la mesa llena de cicatrices, más que suficiente por cualquiera de las otras chicas, demasiado para una cosa rota. «No pregunté si podía cantar», dijo Corrigan, sus palabras cayendo como martillazos. «Dije que la quiero a ella. El trato estaba hecho, la había comprado, pero lo que realmente había adquirido era una guerra». Caminó hacia el rincón, la multitud abriéndose a su paso como una marea inmunda. No le habló a Elisa. Simplemente se paró frente a ella, ofreciéndole una mano. Después de toda una vida de manos crueles, ella dudó, sus ojos intactos buscando los de él. Luego, lentamente, colocó su pequeña y temblorosa mano en la de él. La sacó de aquel salón, su silenciosa habilidad como un escudo a su alrededor. El peso de cada mirada de odio en Redemption Gulch los siguió en la noche, una promesa silenciosa de la violencia que estaba por venir. Este era su punto de no retorno, una elección entre su vida y el alma de ella, una guerra que acababa de declarar con un puñado de monedas y 7 palabras calladas. La habitación del hotel era pequeña y olía a humo de cigarro rancio, un santuario estrecho. Corrigan bloqueó la puerta, no con el endeble cerrojo, sino acuñando el respaldo de una sólida silla de roble bajo el pomo. Un viejo truco del camino. No detendría a un hombre decidido, pero lo haría ruidoso.
Corrigan se movió con la gracia silenciosa de un depredador, revisando la ventana, viendo la caída de 2 pisos a un callejón embarrado. No había salida fácil. Se giró para mirarla. Elisa temblaba en el centro de la habitación, un fantasma atormentado por el bullicio del salón que se filtraba a través del suelo. Esperaba el siguiente golpe, su vida entera una lección de que una forma de violencia siempre es seguida por otra. Corrigan no habló. En su lugar, sacó su enorme cuchillo Bowie de la funda. El acero pulido reflejó la luz parpadeante de la lámpara y Elisa se estremeció, un sonido gutural y crudo escapando de su garganta. Vio el terror en sus ojos, la certeza refleja de que este era el final. Se detuvo, sosteniendo el cuchillo perfectamente quieto, sin hacer ningún movimiento hacia ella. Simplemente le sostuvo la mirada y esperó, dejando que el silencio se alargara, dándole el espacio para ver que su intención no era la que ella temía. Lentamente, con un acto de valentía que parecía mayor que cualquier tiroteo que él hubiera presenciado, ella dejó de temblar y asintió una sola vez, de forma casi imperceptible. Él se acercó, con movimientos deliberados y lentos. «No te muevas», susurró, las palabras sonando extrañas y fuertes en la tensa quietud. Le levantó suavemente la barbilla con un dedo calloso, el tacto sorprendentemente suave. Luego, con la precisión quirúrgica de un maestro artesano, usó la punta afilada de la hoja para cortar cuidadosa y meticulosamente los toscos hilos negros que sellaban sus labios. Uno por uno, los puntos cayeron. Cuando cortó el último hilo, dio un paso atrás, dándole espacio. La libertad era algo que podía quebrar a una persona si llegaba demasiado rápido. Sus labios, hinchados y marcados por cicatrices, se separaron por primera vez en lo que pareció una vida. Pero no salieron palabras. Solo una única lágrima silenciosa que trazó un camino limpio a través de la suciedad de su mejilla, seguida de una ola silenciosa y estremecedora de sollozos que sacudió todo su cuerpo. Le había devuelto la boca, pero la voz seguía perdida en algún lugar de la oscuridad. Su frágil paz fue destrozada por un golpeteo fuerte y autoritario en la puerta. «Abran, oficina del sheriff». Corrigan se movió sin un momento de vacilación, indicándole con un gesto a Elisa que se moviera al rincón más alejado de la habitación. No desenfundó su arma. Simplemente se paró junto al marco de la puerta, pegado a la pared, un resorte en espiral de potencial letal. Los golpes se convirtieron en madera astillada cuando una bota pesada pateó la puerta hacia adentro. La silla acuñada gimió, se dobló y luego se partió, la puerta abriéndose de golpe. El sheriff Bellows, un hombre gordo y jadeante cuya autoridad estaba claramente comprada, entró tropezando, seguido por su larguirucho y nervioso ayudante. «Ahí estás, Corrigan. Estás arrestado por el robo de...». El sheriff nunca terminó su frase. Corrigan se movió como un borrón, una sombra desprendiéndose de la pared. Usó el propio impulso del sheriff para redirigirlo hacia su ayudante. Los dos hombres chocaron en un torpe montón. Corrigan era un maestro de la acción, no de la discusión. Los desarmó con una eficiencia brutal, las 2 pistolas cayendo al suelo con estrépito. Un golpe seco y preciso en el costado del cuello del sheriff envió al hombre más grande al suelo, inconsciente. El ayudante, con los ojos desorbitados por el terror, se vio levantado y estrellado contra la pared, el borde de la mano de Corrigan presionado firmemente contra su tráquea. Escucha con atención. La voz de Corrigan era un susurro bajo y mortal. «Tomarás a tu jefe y te irás. Le dirás a Kane que su propiedad ya no está en venta. Si vuelves, no seré tan amable». Soltó al ayudante, quien se apresuró a arrastrar el cuerpo inconsciente del sheriff fuera de la habitación sin apartar la vista de Corrigan. La ley había venido por ellos, y Corrigan la había rechazado, pero el mensaje era tan claro como un disparo en la noche. En Redemption Gulch, la ley y el diablo eran uno y el mismo. Estaban absoluta y completamente solos. La amenaza inmediata había desaparecido, pero el peligro mayor ahora los acechaba por todos lados. La habitación parecía más pequeña, sus delgadas paredes una frágil defensa contra todo un pueblo que los quería fuera, o muertos. Elisa, cuyo alivio inicial se había agriado por un miedo más profundo, finalmente encontró su arma. Sus ojos recorrieron la habitación, posándose en la Biblia de Gedeón en la mesita de noche. Arrancó una página en blanco de la parte de atrás, luego recogió un trozo de carbón del hogar frío. Sus manos todavía temblaban, pero ahora con una energía desesperada y furiosa. Empezó a escribir, el sonido del rasguño fuerte en el tenso silencio. Cuando terminó, le entregó el papel a Corrigan. La escritura era frenética, un desorden de letras afiladas y airadas. Él lo mató. Kane. Asesinó al señor Abernathy. Corrigan leyó las palabras.
Su expresión pétrea e indescifrable, pero una nueva y fría luz entró en sus ojos. Le hizo un gesto para que continuara. Ella escribió de nuevo, página tras página, la historia brotando de ella, un grito silencioso plasmado en papel. Lo explicó todo. Había sido el ama de llaves de Abernathy, un anciano amable que fundó el pueblo. Vio a Cain, entonces solo un buscador de oro fracasado, asesinar al anciano en su estudio, asfixiándolo con una almohada para que pareciera una muerte natural. Pero Abernathy había luchado, arrancando un pequeño y único relicario del cuello de Cain en la pelea. Un relicario que Eliza había visto. Cain lo había encontrado, pero no antes que ella. La había silenciado para asegurarse de que su testimonio nunca fuera escuchado. ¿Y la razón del asesinato? El cajón del escritorio de Abernathy contenía la escritura de propiedad, no solo de un salón, sino del profundo acuífero que alimentaba el único pozo del pueblo, la sangre vital de todo el territorio reseco. Cain no solo había robado un negocio, se había apoderado de un reino asesinando a su rey. Corrigan dejó lentamente los papeles, el peso total de su situación cayendo sobre él. Esto nunca se trató de una chica rota en un salón. Se trataba de una conspiración que tenía a todo un pueblo agarrado por el cuello. Cain no era solo un cruel tabernero, era un asesino y un tirano. Su acto personal de rescate lo había convertido inadvertidamente en el único hombre que sabía la verdad, el único agente de justicia en un pueblo que había olvidado el significado de la palabra. Nunca podrían simplemente marcharse. Cain era el dueño del agua, era el dueño del pueblo, y los cazaría hasta los confines de la tierra para proteger su secreto. El sol salió, pintando las polvorientas ventanas con tonos de sangre y naranja, pero no trajo calor, solo una luz dura e implacable. Un extraño silencio había caído sobre el pueblo, el bullicio matutino habitual ausente. Corrigan observaba desde la ventana cómo los hombres se reunían en la calle de abajo, sus rostros tensos por la ansiedad. Entonces, lo vio. El lento y chirriante detenerse de la manivela de la bomba de agua del pueblo. El chorro de agua que alimentaba el abrevadero se convirtió en un goteo y luego en silencio. Se elevó un grito de alarma, una sola voz que rápidamente se multiplicó en un coro de miedo e ira. Cain había hecho su jugada. Salió al balcón de su salón, con una expresión sombría en su rostro, una caricatura de un líder preocupado. «La bomba ha sido saboteada», rugió, su voz resonando en la calle silenciosa. «Los forajidos, ese pistolero y su puta muda nos han condenado a todos a morir de sed». Señaló directamente al hotel, y un centenar de pares de ojos siguieron su dedo, un centenar de rostros contorsionándose en una única máscara de odio. El principio de Cialdini en acción. En un momento de incertidumbre y miedo, la gente buscó una autoridad, y él les dio un objetivo para su ira. Corrigan se apartó de la ventana, la sensación cruda y primaria de un fracaso pasado inundándolo. La multitud gritando abajo, la mujer inocente detrás de él dependiendo de él para salvar su vida, era el mismo crisol. Él había traído este peligro a su puerta. Un pueblo lleno de gente sedienta y aterrorizada era un enemigo que no podía combatir, una fuerza de la naturaleza a la que no podía superar con su pistola. Las paredes parecían cerrarse. Estaba atrapado. Estaban atrapados. Todo parecía perdido, el mismo sabor amargo a ceniza y arrepentimiento de hacía años llenando su boca. Eliza lo observaba, vio el destello de desesperación en sus ojos habitualmente inquebrantables. Su propio miedo era un nudo frío y duro en su estómago, pero al ver la vulnerabilidad de él, se negó a quebrarse. Cogió otro trozo de papel y su carbón. Esta vez no escribió una historia, dibujó un mapa. Era un esquema crudo y simple del sótano del salón, y una sola línea que salía de él, por debajo de la calle principal. Al final de la línea, dibujó un círculo y escribió una palabra al lado. Pozo. Era una salida secreta, un túnel de mantenimiento oculto. Era un camino que nadie más conocía. Era un atisbo de esperanza en un mundo que se acababa de quedar sin ella. Corrigan miró el mapa toscamente dibujado, las líneas de carbón, un frágil camino a través de una situación imposible. El rugido de la turba afuera ya no era solo ruido, era una presencia física, una bestia de sed y rabia golpeando contra las delgadas paredes del hotel, y su nombre era su fracaso. El sabor a ceniza de un recuerdo de 20 años atrás llenó su boca. Había permanecido en silencio entonces, un niño observando, y su hermana se había perdido. Ahora guardaba silencio, un hombre atrapado, y Eliza también se perdería. Vio su sombrío reflejo en el cristal de la ventana, un pistolero, un fantasma, un hombre que había hecho de su silencio una fortaleza solo para descubrir que era una tumba. Eliza lo observaba,
sus ojos leyendo la desesperación que era ajena a su rostro. Vio la rendición en su postura, la ligera caída de sus hombros y se negó a aceptarlo. Le arrebató el papel, sus movimientos fieros y bruscos. Escribió de nuevo, no un mapa esta vez, sino una sola palabra airada, subrayada 3 veces, diario. Clavó el carbón en un punto específico del dibujo de la caseta del pozo, luego lo miró a él, su mirada una orden silenciosa, un furioso rechazo a su desesperación, y en ese momento, la pieza final del rompecabezas encajó en su mente. Fue una epifanía, no de táctica, sino de verdad. Lo vio todo en un destello de terrible claridad. El poder de Kane no estaba en sus armas ni en su sheriff, estaba en la historia que contaba, la mentira que mantenía cautivo a todo un pueblo. Corrigan había estado tratando de ganar un tiroteo, pero Kane estaba librando una guerra de palabras. El silencio no era un arma contra una mentira. Para ganar, no podía solo luchar, tenía que hablar. Tenía que devolverle a Eliza la voz que Kane le había robado, no para escapar, sino para acusar, no para huir, sino para juzgar. Miró el mapa, luego a Eliza, y un nuevo y frío fuego quemó los fantasmas de su pasado. Asintió una vez. La anticipación de la batalla por venir era una sensación limpia y nítida, un glorioso contrapunto al agrio sabor del miedo. El mundo se disolvió en un ritmo primario de oscuridad claustrofóbica y madera astillada. Para Corrigan, era la presión sofocante del túnel, el olor a tierra húmeda y descomposición, su única luz, una cerilla parpadeante sostenida entre los dientes. Se movía a través de la negrura, su mano trazando la piedra fría y húmeda de la pared, los sonidos de su propia respiración fuertes en el espacio confinado. Arriba, para Eliza, era el sonido de la turba transformándose de una bestia rugiente en un ariete. Oyó astillarse las puertas principales del hotel, el trueno de las botas en las escaleras, el coro de ira que venía por ella. Arrastró un pesado armario frente a la puerta de su habitación, su pequeño cuerpo esforzándose, su corazón un tambor frenético contra sus costillas. El primer golpe fuerte sacudió la puerta, haciendo temblar toda la habitación. Corrigan llegó a la escalera debajo de la caseta del pozo, con los pulmones ardiendo. Podía oír a la turba arriba, sus gritos un trueno sordo y lejano. Subió, emergiendo en el pequeño y polvoriento espacio que albergaba el corazón del pueblo. Vio el mecanismo de la bomba saboteado, un acto de vandalismo simple y brutal. Mientras trabajaba con la fría y eficiente competencia de un maestro, atando la palanca rota con una tira de su propio cinturón de cuero, los sonidos del hotel se volvieron más frenéticos. Oyó el estruendo final y desgarrador de la puerta de Eliza cediendo. Y entonces, justo cuando los primeros de la turba entraban en su habitación, un nuevo sonido resonó en la plaza del pueblo. Era el gemido del hierro viejo, el chirrido de la manivela de una bomba, y luego un sonido más hermoso que cualquier canción, el chorro de agua limpia y clara vertiéndose en el abrevadero. El rugido de la turba se ahogó en sus gargantas, reemplazado por un silencio atónito e incrédulo. Uno por uno, se apartaron del hotel, su ira extinguida por una necesidad mayor y más primaria. Tropezaron hacia la bomba, sus rostros una mezcla de confusión y alivio desesperado. Las puertas del salón se abrieron de golpe y Corrigan apareció bajo la dura luz del sol. Estaba cubierto de tierra y mugre, pero se mantenía erguido, una figura de juicio implacable. No sostenía un arma, sostenía un diario polvoriento encuadernado en cuero. Caminó hacia el centro de la plaza, hacia la bomba, y todos los ojos se fijaron en él. Encontró el rostro de Eliza en la multitud que la había arrastrado escaleras abajo y la miró mientras abría el libro. A mi buen amigo y socio, Silas Kane, la voz de Corrigan resonó, clara y firme. Le dejo estas cuentas, un testimonio de la confianza entre nosotros. Leyó la última y condenatoria entrada de Abernathy, su voz llevando las palabras del muerto a través de la plaza silenciosa, exponiendo el asesinato, el robo, la mentira que había sido el cimiento de su pueblo durante años. Le dio a Eliza su voz, y fue un fuego que purificó el mundo. Cuando se leyó la última palabra, Silas Kane estaba en el balcón del salón, su rostro una máscara de incredulidad que se tornaba en pura rabia homicida. ¡Mátenlo!, gritó a sus hombres contratados. La confrontación final no fue una batalla prolongada, fue una ejecución. Corrigan se movió con la gracia brutal de un desastre natural, sus acciones expresando una verdad mucho más rápida y definitiva que cualquier argumento. El humo de las armas llenó el aire por un momento, agudo y acre, y cuando se disipó, Kane y sus hombres yacían destrozados en el polvo, y John Silent Corrigan permanecía intacto. Justicia, rápida y absoluta.
Las semanas que siguieron fueron un tiempo de tranquila sanación. El pueblo, aleccionado y profundamente avergonzado de la bestia en la que se había convertido, comenzó a reconstruir no solo sus leyes, sino su alma. El pozo ahora era del pueblo, no de un solo hombre, y bajo la vigilante y silenciosa sociedad de Corrigan y Eliza, el agua se distribuía equitativamente a todos. Ya no había jaulas. Una tarde, bajo la luz dorada del sol poniente, Corrigan estaba sentado en el porche de la reconstruida casa de Abernathy, donde él y Eliza vivían ahora. Una niña pequeña, la hija del panadero, estaba sentada a su lado, con el ceño fruncido por la concentración. El dedo calloso de Corrigan trazaba lentamente las palabras en el diario de Abernathy. La tierra es una promesa, dijo en voz baja, su voz todavía áspera por el desuso, pero paciente y clara. La niña repitió las palabras, su propia voz brillante por el descubrimiento. Eliza los observaba desde la puerta, sus labios marcados por cicatrices curvados en una pequeña y gentil sonrisa. Él había llegado como un hombre silencioso y roto, atormentado por una voz que no había podido salvar. Pero al luchar por una mujer que no tenía voz, finalmente había encontrado la suya, dándose cuenta de que nunca fue para él, sino para los demás. Había encontrado su fuerza no en el silencio que guardaba, sino en las palabras que elegía regalar, plantándolas como semillas para cultivar un legado de esperanza en el corazón del implacable oeste.